Se han contado historias desde que el hombre se reunió en torno a las fogatas en la prehistoria. Relatos de cosas extrañas y maravillosas ocultas en las vastas sombras desconocidas del mundo. Cuentos de criaturas divinas y bestias demoníacas, de dioses y reyes, de mitos y monstruos. Desde los bosques oscuros a las tierras heladas, de los desiertos a los mares azotados por las tormentas, cada rincón de la tierra tiene sus leyendas que contar. Historias de héroes y los villanos a los que se enfrentan, de la naturaleza y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿cuáles son las raíces de estos cuentos fantásticos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos la historia que hay detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerras y enfermedades, revueltas religiosas y sociales, la ferocidad indomable del mundo natural. Y sobre todo, los monstruos que nos acechan por dentro. Mitos y monstruos. Hoy puede resultar difícil apreciar la naturaleza salvaje y un viaje a través de ella. Al crecer la población y agilizarse los viajes y las comunicaciones, podemos olvidar lo diferente que era en el pasado el mundo en que vivimos. Qué vasto debió parecer y qué salvaje. Durante miles de años, la mayoría de las personas vivían y morían a poca distancia del lugar donde habían nacido. Su existencia estaría delimitada por la naturaleza, por la oscuridad inflexible de bosques milenarios, por los picos helados de montañas impenetrables, y por el desierto hostil, solitario y yermo. El viaje a un pueblo vecino era una empresa peligrosa. Significaba abandonar lo familiar y seguro y entrar en un reino que no era el propio. Lo salvaje desconocido. La naturaleza salvaje suele definirse como un lugar sin cultivar, deshabitado por el ser humano, y suele ser un umbral. La naturaleza es el lugar que no conoces, el lugar al que no vas, el lugar en el que no debes estar. Son espacios de oscuridad. Lo que es salvaje y lo que es natural es en gran medida una construcción humana. Nosotros decidimos dónde empieza y dónde termina lo salvaje. Esa cuestión lo convierte en un lugar muy fértil para que las culturas humanas descubran dónde están esos límites. Te enfrentas a la diferencia, te enfrentas a un mundo que no es el tuyo, a lo que es desconocido. Es peligroso y caótico, pero también es natural y libre. Y es, en muchos sentidos, el escenario perfecto para lo que suceda en un mito o en una leyenda. Las personas llenarán la naturaleza salvaje que las rodea con lo que temen de sí mismas, lo que temen de su propia sociedad. La naturaleza es el lugar donde expulsamos todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Esa es la contradicción de lo salvaje. Es nuestro y no es nuestro. Nos rodea y, a la vez, nos resulta extraño y lejano. Porque lo salvaje es tanto una idea como un lugar físico.
Y se puede aprender mucho de un pueblo por la forma en que lo veían y por las historias que contaban sobre él. Por mucho que la gente temiera lo que había más allá de sus muros, también dependían de eso. Los mares amenazaban al pescador con ahogarlo, pero también le proporcionaban su sustento. El bosque escondía todo tipo de peligros, pero era allí donde el cazador debía merodear. No obstante, los árboles pueden esconder algo más que criaturas mortales y hombres sin ley. Como nos cuenta la antigua historia de Acteón, la magia y la locura nos pueden acechar si alguna vez nos desviamos demasiado del camino. Acteón se había alejado mucho de casa. Hacía tiempo que el joven cazador había cruzado las puertas de la ciudad y los campos donde los campesinos, sacudiéndose el sudor de la frente, se detenían para controlar su avance hacia la oscuridad de los bosques. Acteón no temía a esa naturaleza salvaje. Despreciaba las supersticiones de los demás. El bosque, pensaba, era su terreno tanto como la calle o la ciudad. Mientras Acteón descansaba a la sombra de un claro, oyó de pronto un sonido desconocido. Atraído por la extraña música, Acteón se adentró cada vez más en el bosque espeso. Apartó las últimas ramas y se quedó mirando el bosque. La historia de Acteón es un mito clásico. Para los antiguos griegos, el joven cazador se expuso al peligro desde el momento en que salió de los muros de su ciudad, desde el momento en que se adentró en la naturaleza. Para los griegos, la vida humana giraba en torno a la ciudad, lugares de espléndidos templos y del nacimiento de la democracia. En su época dorada, se convirtió en un floreciente centro de arte y filosofía. Sócrates y Platón vivieron en la ciudad, al igual que los grandes dramaturgos Eurípides y Sófocles. Sus obras modelaron la literatura y el pensamiento occidentales, y aún hoy se leen, se debaten y representan. Atenas no solo era una potencia cultural, sino también militar, con una flota que dominaba el mar Egeo. Sin embargo, esta supremacía no fue incuestionable, porque Atenas tenía una rival, otra gran ciudad de la antigua Grecia. Conocida por su austera disciplina y la destreza de sus guerreros hoplitas, Esparta era más que un rival para Atenas. Una larga guerra entre las dos grandes ciudades consumió al mundo griego antiguo y acabó con la edad de oro de Atenas. Ciudades como Atenas y Esparta eran el reino de lo humano. Lo que había más allá pertenecía a otra cosa. A los antiguos griegos no les gustaba mucho la naturaleza, no les entusiasmaba nada que pudiéramos considerar salvaje. Lo veían solo como un lugar en el que no querías estar. Los griegos pensaban que si uno se encuentra en la naturaleza, siempre corre el riesgo de cruzar la barrera, de adentrarse en lo divino. Los griegos consideraban las tierras salvajes tan temibles que el dios que crearon para habitarlas, el dios Pan, es el dios de cuyo nombre proviene la palabra pánico. Es el cruce entre lo salvaje y lo dócil, lo controlado y lo descontrolado. Y existe la posibilidad de cruzar esa línea e ir más allá de donde deberías ir. Es interesante que los dioses parezcan siempre mucho más cómodos en la naturaleza que los seres humanos. Por eso, los seres humanos que solían salir a hacer algo como cazar, algo que tiene que ver mucho con la conquista de lo salvaje, solían acabar mal. Es casi una forma de decir: conoce tu lugar, que es uno de los grandes dichos griegos. Debes saber que no eres un dios, solo un ser humano. Los griegos tenían la sensación de que la frontera entre lo humano y lo divino era muy delgada. Y si estás en la naturaleza, si estás en lo salvaje, puedes atravesarla sin querer. Para los griegos, la naturaleza era un lugar aterrador, donde las leyes de la sociedad no regían.
En cambio, pertenecía a lo divino, a lo monstruoso, a la locura. Era un lugar de tabúes rotos y castigos terribles. Era todo lo que una ciudad no era. Como tal, desempeñó un papel importante para los griegos. Al explorar lo que había más allá de los límites de la sociedad, las personas definían también lo que había dentro de ella. Contando historias de los monstruos del exterior, podían comprender mejor los de su interior. Mitos y monstruos. Acteón se quedó mirando el bosque. Había una cueva arbolada, salvaje y hermosa para contemplar. Estaba embelesado. No pudo resistirse. Tenía que acercarse. Acteón avanzó sigilosamente hasta la orilla del agua, atraído por el espectáculo que tenía ante sí. Su pie rompió la quietud de las aguas cristalinas. Las ondas se extendieron. De repente, unos ojos oscuros se volvieron hacia el intruso. No eran criaturas mortales. Se trataba de la diosa Artemisa y sus ninfas. Artemisa de los bosques, de las colinas, de la luna. La diosa se irguió, envuelta en su furia salvaje. Acteón corrió. Los encuentros de Acteón con la diosa Artemisa no habrían sorprendido a los antiguos griegos. Para ellos, lo salvaje no era lugar para el hombre. Los griegos no eran los únicos que veían lo salvaje como un reino de otro mundo. Siglos más tarde, los celtas del norte de Europa también sentirían en sus grandes bosques y paisajes agrestes la presencia de lo sobrenatural. Los celtas eran un pueblo precristiano. Sus orígenes en Europa Central se remontan al siglo IX a.C. En su apogeo, la cultura celta se extendió hacia el sur hasta la península ibérica y hacia el este hasta la actual Turquía. La religión celta era politeísta. El culto a sus numerosos dioses estaba dirigido por los druidas, figuras misteriosas de gran importancia social. Ellos eran profetas, impartían justicia y celebraban ritos religiosos que incluso podían incluir sacrificios humanos. Sin embargo, la sociedad celta y la era de los druidas se vieron amenazadas por el crecimiento del Imperio Romano. Desgraciadamente, la mayoría de nuestras fuentes sobre los celtas son romanas y no celtas. Los celtas no escribían sus historias y los romanos sí. Tenemos el relato horrorizado de Julio César sobre sacrificios celtas en bosques y robles con trozos de personas sacrificadas colgando de ellos. Así que ese es el primer encuentro entre los romanos y el pueblo que llamaron los celtas, y es un encuentro cargado de horror y consternación. Curiosamente, los romanos nunca los llamaron celtas. Los llaman gauli, galos o britani, britanos básicamente. No usaron el término celtas. Así que claramente eran conscientes de este grupo un poco dispar, que sin embargo presionaba en su deseo de establecer un gran imperio. Las autoridades romanas suprimieron a los druidas, que desaparecieron de los registros escritos en el siglo II. Gran parte del patrimonio cultural único de los celtas se conservaba solo como tradición oral. Y así se perdió, junto con los druidas. Los druidas fueron un reto para los romanos porque eran muy reservados. Ni siquiera querían escribir cuáles eran sus creencias o sus rituales, y ese era un problema. A los romanos les costaba mucho entender a qué se enfrentaban. Ante tanto secretismo y negación, decidieron que lo más fácil sería deshacerse por completo de ellos. La actitud de los romanos hacia los druidas era la misma que hacia cualquier grupo al que fueran a conquistar. Si había algún lugar de poder en ese grupo, había que suprimirlo.
Hacia el año 500 después de Cristo, el pueblo celta, antes muy extendido, solo se encontraba en el norte de Europa, en partes de Bretaña, Francia e Irlanda. Allí sobrevivieron algunas tradiciones antiguas que fueron registradas por posteriores escritores cristianos de la época medieval. Historias de los dioses que adoraban, de los reyes a los que servían y de la naturaleza salvaje que los rodeaba. La calzada del gigante en la costa de Irlanda del Norte es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus 40.000 columnas geométricas de roca alcanzan alturas de más de 10 metros y se extienden desde el borde del acantilado hasta el mar y más allá. Ahora sabemos que son el resultado de una antigua actividad volcánica, pero los celtas tenían otra explicación. Para ellos, la calzada era obra del legendario gigante Finn McCool. Un rival escocés lo retó a un combate. Así que construyó un gran puente de piedra sobre el mar para que ambos pudieran encontrarse sin mojarse los pies. Sin embargo, junto a ese territorio salvaje de rocas y árboles, había otro reino mágico por descubrir en las tierras de los celtas. El otro mundo. El otro mundo celta era un reino sobrenatural, un reino que existía junto al nuestro paralelamente. Es un mundo que tiene sus propias leyes, habitantes, estructuras de poder y naturaleza. Es como algo que siempre está ahí, no se va. Seguramente está ubicado en el exterior, el más allá, lo salvaje. Se puede vislumbrar entre las nubes o en la niebla fugaz, en la penumbra o en la sombra. Estaba al mismo tiempo aquí y en otro lugar. En toda la mitología celta se cuentan historias de humanos que se adentran en este reino esquivo. A veces, los héroes eran atraídos por una hermosa doncella, o se topaban con una entrada en una cueva, bajo el agua o en un sueño. El otro mundo que encontraban más allá era el hogar de los muchos dioses precristianos de los celtas. Era la tierra de la eterna juventud y belleza, donde siempre era verano y no había hambre ni desolación. La vida de la mayoría de los celtas estaba marcada por la enfermedad y el hambre, la guerra y la miseria. El otro mundo debía ofrecer una atractiva imagen opuesta a esas dificultades. Sin embargo, el precio que el otro mundo se cobraba también podía ser elevado. Al igual que en los relatos de los antiguos griegos, estos encuentros humanos con lo sobrenatural no siempre tenían un final feliz. Los celtas controlaban la naturaleza salvaje, poblándola de entidades parecidas a ellos. Por otro lado, esas entidades son, la mayoría de las veces, al menos potencialmente muy peligrosas. El reino de las hadas es superficialmente atractivo. Parece bastante glamoroso, pero a menudo, cuando el héroe está allí, descubre que tiene otra cara. Al comienzo, el personaje que tropieza con el otro mundo lo ve como una especie de lugar glorioso y feliz. Pero cuanto más tiempo permanece en ese otro mundo, se da cuenta de que es más siniestro y con dimensiones más oscuras. Tomemos como ejemplo a la bella dama de las hadas, que solía ser la que invitaba a ingresar al otro mundo celta. En la mitología irlandesa, suele ser benevolente y no suele hacer daño a nadie, pero sigue habiendo un problema, porque si pasas 3 días con ella, serán 3 años de donde vienes. Si pasas 3 años con ella, serán 300 años. Así que cuando vuelvas a casa, todos tus conocidos estarán muertos. El principio de la vida ha cambiado y a menudo lo consideramos algo aterrador porque no queremos envejecer, no queremos morir. Pero el reino de las hadas sugiere que lo opuesto también es bastante horrible porque al no envejecer estamos estáticos. Y no habría crecimiento, no habría vida.
Para los héroes del mito celta, entrar en este país de las hadas significaba abandonar el hogar y la familia. Y a su regreso, además, el mundo habría cambiado, y no quedaría lugar para ellos en la sociedad humana. Las historias parecen reconocer que el sufrimiento compartido, y en última instancia, la mortalidad compartida, son necesarios para que la sociedad funcione. Pero donde hay sufrimiento, también hay bondad. Y donde hay muerte, hay una necesidad de vida nueva. Mitos y monstruos. Acteón no prestaba atención a las rocas que pisaba, ni a las ramas que arañaban su túnica y le cortaban el rostro, pero no pudo escapar de la furia de la diosa. Acteón se había entrometido, como ningún mortal debía, en el reino de lo divino. Debía ser castigado. Mientras corría, los huesos de su rostro comenzaron a cambiar de forma. Acteón tropezó, con todo su cuerpo tenso de dolor. Una cornamenta nació en su cráneo. Intentó gritar, pero el áspero sonido de un ciervo había desplazado su lengua humana. Los perros que había dejado atrás despertaron de su descanso. Ese aroma familiar apareció en la nariz de los sabuesos. La manada se estremeció excitada. Un ciervo. La cacería había comenzado. Acteón es transformado de hombre a ciervo. Sus perros pasaron de ser fieles compañeros a hambrientos depredadores. La transformación de estos perros provoca una ansiedad muy humana. Nuestras comunidades están ordenadas. Las leyes rigen nuestro comportamiento. Los delitos se castigan. Pero en el mundo natural, parece que el caos es el que reina. Al igual que Acteón y sus perros, nuestro control sobre los salvajes siempre es débil. Algunas cosas escapan a nuestro control y estamos expuestos a la ferocidad azarosa de la naturaleza. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Casi todas las civilizaciones los han aprovechado para la alimentación, el comercio o el transporte. Pero si las aguas traían oportunidades, también representaban un peligro. Estabas a merced del viento y las tormentas. Alejarse de la costa era una empresa muy peligrosa que solo hacían marineros muy experimentados. Es normal que los marineros tengan miedo al mar. No es que la gente que atraviesa el mar se siente cómoda o a gusto en él. Es bastante normal que cuanto más tiempo pases en él, desconfíes. Incluso los marineros experimentados se ven sorprendidos por el comportamiento de las olas, las corrientes y el clima. Los marineros no solo temían al viento y las olas. A lo largo de la historia se ha hablado de extrañas criaturas que viven en la oscuridad de las profundidades. Las serpientes que en medio del Atlántico acechaban a los barcos de la Marina Real. Las inmensas ballenas del diablo avistadas por los primeros exploradores irlandeses. Y por supuesto, el famoso monstruo del lago Ness en Escocia. Sin embargo, ninguna es más aterradora que la criatura que dicen que habita en las costas de Noruega y Groenlandia. El espejo del rey, un antiguo manuscrito noruego del siglo XIII, hablaba de una criatura que nunca había sido capturada. Una bestia tan grande que los marineros confundían con tierra firme. Un ser enorme que devoraba peces, hombres e incluso barcos enteros. Lo llamaban el Hafgufa. El Hafgufa es un monstruo marino que aparece en la saga de Orvar Olds. El monstruo marino es enorme y pasa la mayor parte del tiempo bajo la superficie del mar. Lo único que se le ve son los orificios nasales y los colmillos. Y cuando sale a la superficie parecen dos grandes rocas escarpadas que sobresalen del mar. Su nombre se compone de dos elementos, las palabras nórdicas antiguas para mar haf y gufa, que es vapor o vaho.
Tal vez sea por el aliento de este monstruo que sale a la superficie y parece niebla marina. Es una especie de pesadilla marítima que ilustra el modo en que las profundidades del océano son la naturaleza más salvaje, lo más desconocido. Las historias circularon entre pescadores y comerciantes del norte durante décadas. Algunos comparaban a la criatura con un cangrejo gigante. Otros decían que se parecía a un calamar, con enormes tentáculos que atrapaban a barcos y marineros por igual. Pero todos coincidían en que ni siquiera las mejores naves de guerra resistirían su ataque. Con el tiempo, un nuevo nombre finalmente se impondría. La bestia fue llamada el Kraken. En el siglo XVIII surgieron nuevas disciplinas científicas. Muchos filósofos naturalistas desestimaron al Kraken como un cuento de pescadores. Y otros no estaban tan seguros. El zoólogo sueco Carl Linnaeus lo describió como un monstruo singular de los mares noruegos. El obispo danés Erik Pontoppidan también creía en las historias, pero afirmaba que el verdadero peligro no residía en la criatura, sino en los remolinos mortales que dejaba a su paso. La ciencia moderna le da más crédito a las historias de lo que podría pensarse. La leyenda del Kraken puede deberse a que los marineros se topaban con un calamar gigante. Estas criaturas de aspecto sobrenatural rara vez salen a la superficie, pero pueden alcanzar enormes longitudes de 13 metros o más. Y se cree que calamares aún mayores, desconocidos para la ciencia, acechan en las profundidades. Si ves un calamar gigante y estás en un barco muy pequeño, es una experiencia aterradora. Tienen un aspecto antinatural, tienen los ojos más grandes en proporción a cualquier otro animal. Se ven increíblemente poderosos. También pueden hacer cosas mágicas como lanzar chorros de tinta de su cuerpo, por lo que hay mucha inquietud asociada a este tipo de criatura. Y por eso aparecen muy a menudo en las historias de terror. Hay uno en 20.000 leguas de viaje submarino. Hay uno en el libro de Víctor Hugo, Los trabajadores del mar. A menudo aparecen como adversarios del hombre, una especie de personificación del propio océano con su imprevisibilidad, su enormidad y su poder. El terror y la confusión al ver semejante criatura pueden haber sido intensificados por la condición de los propios marineros. El hambre y la malnutrición eran moneda corriente en los antiguos navíos oceánicos. El trabajo de los marineros era duro y estaban confinados al mismo espacio pequeño, con la misma gente semana tras semana. El efecto combinado que todo eso podía tener en su salud física y mental era devastador. Creo que si pasas horas en un barco mirando al mar en busca de tierra o de cualquier otro navío que se acerque, empezarás a ver cosas en la luz y el agua y su interacción. Es natural buscar una razón para el extraño comportamiento del océano. En cierto modo, es más fácil enfrentarse a él con un montón de supersticiones e interpretaciones mitológicas que solo desesperarse y decir, no sabemos por qué funciona así, pero saldré a navegar de nuevo el próximo fin de semana. Es mucho mejor pensar en monstruos marinos que den lugar a una buena historia. Sean cuales fueren las raíces del Kraken, las historias perduraron. Y no hemos perdido el gusto por este tipo de historias. El océano conserva su poder de asustar y cautivar. En 1975, Steven Spielberg logró un éxito de taquilla con su película de un escualo asesino, Tiburón. Y la fórmula sigue siendo popular, porque hacerse a la mar para navegar o nadar aún es entrar en lo desconocido. Porque quién sabe qué podría estar nadando cerca de nosotros, qué podría estar al acecho más allá del casco del barco o bajo nuestros pies. Aunque hoy en día los barcos cruzan nuestros océanos con precisión satelital, los temores provocados por las aguas abiertas y las profundidades invisibles debajo no han desaparecido del todo. La naturaleza salvaje del mar sigue siendo un lugar peligroso.
Y en las historias modernas de tiburones asesinos y los misterios del Triángulo de las Bermudas, aún podemos oír el eco del rugido del kraken. Mitos y monstruos. Durante miles de años, Europa estuvo envuelta en bosques. Incluso los asentamientos y ciudades más grandes no eran más que pequeños destellos de luz en medio de una vasta oscuridad boscosa. No es de extrañar entonces que el bosque sea un escenario habitual en los mitos y leyendas del continente. Era algo a la vez misterioso y familiar. Peligroso, pero a poca distancia de casa. Era un lugar de magia y aventura. La naturaleza que acechaba cercana al final del campo o pasando las puertas de la ciudad. El bosque es una de esas tierras salvajes en las que pueden acechar cosas aterradoras que nunca antes has visto y que solo puedes imaginar. Los bosques suelen tener un valor particular en el retrato de esta cultura concreta. Los bosques son el lugar donde van a parar las personas que no tuvieron éxito en las tierras de cultivo. Acaban allí porque es barato. Como nadie es dueño del bosque, no se puede impedir que vivan allí. Por lo tanto, son asociados con el miedo a no triunfar, con el miedo a fallarle a tu familia, a tus hijos, a no poder mantenerlos. Entre las historias más famosas de los bosques se encuentran los cuentos de hadas recopilados por dos académicos alemanes en el siglo XIX, los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hanau, en Alemania Central, a finales del siglo XVIII. Su infancia transcurrió en una cómoda prosperidad, hasta que la muerte de su padre en 1796 sumió a la familia en la pobreza. Este suceso traumático afectó profundamente a los jóvenes hermanos. Ambos se apoyaban mutuamente y se hicieron inseparables. Ambos destacaron en la escuela y estudiaron en la Universidad de Marburgo. Fue allí donde comenzó su interés por el folclore. Un interés que se tornó en obsesión. Una que dominaría la vida de ambos. Basándose en el trabajo de académicos franceses como Charles Perrault y la baronesa d'Aulnier, los hermanos iniciaron un proyecto patriótico para recopilar los cuentos populares de su propia tierra. Hablaron con campesinos y aristócratas alemanes, granjeros y citadinos, y documentaron las historias que escucharon. Los cuentos de los Grimm fueron recopilados de personas que vivían en Hesse, que aunque estaba bastante industrializada en esa época, todavía tenía muchos bosques. Alrededor del 10 u 11% del Reino Unido está cubierto por lo que llamaríamos bosques. En Alemania, incluso hoy, es algo así como el 35%. Hay bosques por todos lados. Hay una razón particular para eso, y es que los alemanes valoran mucho la naturaleza intacta. Es una cuestión cultural, y eso significa que, en cierto modo, los alemanes valoran el encuentro profundo con la otredad, representada por el bosque en sus interpretaciones de los cuentos de hadas. Son historias transmitidas por familias que vivían entre esos bosques y que a menudo llevaban vidas muy difíciles y empobrecidas. Los Grimm recopilaron cuentos de fuentes muy diversas, principalmente de amigos y vecinos burgueses de clase media y personas de su propio círculo social. A menudo tomaban varias versiones diferentes de la misma historia, elegían las partes que les gustaban, las combinaban y las convertían en una nueva historia. Adaptaban los cuentos, por supuesto, para un público alfabetizado, de clase media, un público aristocrático. Y adaptaban el contenido de esos cuentos, por supuesto, a las expectativas de ese público. En 1812, los Grimm publicaron el primer volumen de sus cuentos de la infancia y del hogar.
3 años más tarde, los hermanos sumaron un segundo volumen, formando lo que hoy conocemos como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tras su publicación inicial, los hermanos dedicaron las 4 décadas siguientes a revisar y ampliar su colección. La 7ª y última edición de 1857 contenía más de 200 relatos. Muchos de esos cuentos nos resultan familiares a todos. Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel y muchos más. Pero la empresa de los Grimm no fue un mero acto de divulgación académica. A lo largo de los años, los hermanos reescribieron muchas de las historias, minimizaron los elementos sexuales y suavizaron otros temas más oscuros. En versiones anteriores, Caperucita Roja era devorada por el lobo feroz. La Bella Durmiente era violada, no besada. Y Hansel y Gretel no eran abandonados por aquella malvada madrastra, sino por sus propios padres. Sospecho que esa cultura violenta y abusiva dirigida a los niños puede haber reflejado, por desgracia, no una realidad social, sino un miedo social. Tendemos a atribuir a otras personas tendencias abusivas y violentas hacia los niños, en lugar de considerar que nosotros mismos tenemos esas tendencias. Nos pasa con los padres de Hansel y Gretel, que tienen hambre y por eso abandonan a sus hijos en el bosque, porque no pueden trabajar lo suficiente para mantenerlos. La razón por la que necesitamos contarnos estas historias es porque necesitamos asegurarnos de que no somos ellos. Tenemos que diferenciarnos de esas personas y demostrar que somos mucho más cariñosos y cuidadosos como padres. Algunos han interpretado estas historias como cuentos aleccionadores. Caperucita Roja nos dice que obedezcamos a nuestros mayores, tengamos cuidado con los bosques y seamos cautelosos con los extraños alejados de nuestras casas. Otros han adoptado un enfoque más psicoanalítico. Utilizando conceptos de Sigmund Freud, estas interpretaciones reformulan la historia como un despertar sexual. Los bosques oscuros son un símbolo de la mente inconsciente. Obediente e inocente, ella es el arquetipo femenino. El lobo, en cambio, hambriento y agresivo, es el hombre. Cuando se encuentran más tarde en casa de la abuela, Caperucita reconoce al lobo disfrazado, pero no huye. En su lugar, sube a la cama con él. La escena es una seducción y Caperucita Roja participa voluntariamente. Los cuentos de hadas, como todas las historias, tienen un aspecto que no es explícito en la superficie. Los psicoanalistas sostienen también que los cuentos de hadas nos hablan a nivel del inconsciente, en particular al inconsciente de los niños. En la vida real, los lobos rara vez atacan a seres humanos. De hecho, son animales muy prudentes. Por lo tanto, se deduce que los lobos deben ser simbólicos en lugar de representar una amenaza real. Lo que parecen representar es el miedo a que los humanos que viven en los bosques se vuelvan salvajes como el lugar y representan esa especie de interior salvaje que debe ser cuidadosamente contenido, controlado y amordazado por la civilización. Si el lobo es un símbolo de lo salvaje que nos acecha a todos, su frecuente presencia en estas historias nos recuerda que por grandiosos que sean nuestros monumentos, por elegantes que sean nuestras leyes, la civilización es en última instancia una ficción, un disfraz mucho más frágil de lo que nos gustaría admitir. El más pequeño desliz puede hacerlo caer y liberar ese interior salvaje. Es el lobo de forma aterradora. Los sabuesos de Acteón corrían tras él como nunca antes lo habían hecho. El cazador transformado aceleraba sus extremidades desconocidas. De cerca le seguía Melampo de los pies negros, veloz como el viento. A su lado Snatcher, el más feroz de todos, y Pastor, su favorito, que no reconocía la llamada de su amo. Acteón siguió avanzando por el bosque, pero los árboles se cerraron en torno a él. No había a dónde huir. A cada lado los perros hambrientos rodeaban a su querido amo.
Los dientes se hundieron en la carne, desgarrando y cortando, rasgando y mordiendo. Así acabaron con la vida de Acteón y aplacaron la ira de la diosa. La espeluznante muerte de Acteón ocurre muy lejos de su casa, en lo más profundo del bosque indómito. Su historia es una de las más famosas y perdurables de toda la mitología griega. Ha inspirado a escritores, escultores y artistas de generación en generación. Aunque la época de los antiguos griegos ya pasó, nuestra fascinación por lo salvaje y desconocido sigue intacta. A lo largo de la historia, las sociedades han usado la naturaleza salvaje para explorar lo que nos asusta del mundo y de nosotros mismos, para ayudarnos a entender lo que es ser parte de una familia, de una comunidad, y lo que significa perder esas cosas. La naturaleza salvaje es en cierto modo lo opuesto a la civilización, pero también llevamos un poco de la naturaleza salvaje en nosotros. La naturaleza también es el lugar para explorar lo que ocurre cuando los humanos se vuelven demasiado civilizados. ¿Qué significa ir demasiado lejos? ¿Significa ser demasiado artificiales y falsos? Puede que sean las montañas, puede que sea el páramo. Es el lugar en el que, como tienes una perspectiva muy racional, puedes llenarlo de lo irracional, las partes de ti mismo que normalmente reprimes o anulas. Nos llama continuamente por ser indómita y nos atrae el encanto de domarla, pero en realidad nunca cederá a nuestro control. Hoy, quizá nos guste pensar que hemos alejado la naturaleza salvaje, pero aunque ahora nuestras ciudades se extienden hasta el horizonte, nunca podremos desterrarla por completo. Podemos sentirla en el silencio de un bosque desierto, o en el rugido de la tormenta que se desata en la ladera de una montaña lejana, pero está con nosotros siempre. Nuestros mapas pueden ser cada vez más detallados, pero lo desconocido siempre acechará en sus bordes.